Sean todos bienvenidos a una nueva parte de Nicolás Borreal, esta sección especial del canal donde hablo de videojuegos, pero de una manera más personal. En esta ocasión indagaremos un tema el cual no es muy hablado. Me refiero a los CDs para computadora con varios juegos en uno. Desde prácticamente los inicios de la industria de los videojuegos, ya sea de manera oficial o sin autorización, se han lanzado cartuchos que contenían más de un título dentro de ellos. Con el paso del tiempo, estas recopilaciones pasarían al formato de los discos compactos. Quien haya tenido la primera PlayStation es muy probable que recuerde esos CDs piratas que contenían varios juegos. Al igual que con las consolas, más de una compañía aprovechó el auge de los juegos para PC lanzando tanto discos como disquetes que contenían varios juegos. Si bien recuerdo haber visto tanto cartuchos para las consolas de 8 y como discos para PlayStation de este estilo, siempre me llamaron la atención los lanzados para computadoras, pues esta fue mi plataforma de juego durante mucho tiempo. Es por eso que hoy veremos una serie de discos que prometían horas de diversión bajo un módico precio. ¿Será esto cierto? ¿Habrá alguna joya escondida del mundo de los videojuegos en esta lista? A continuación lo averiguaremos. Los dos primeros discos de los que hablaremos pertenecen a ediciones top. Datan del año 2010 aproximadamente y uno se encuentra dedicado a Dragon Ball, mientras que el otro a superhéroes y dice ser creado por fanáticos para fanáticos. Miremos el primero, el de Dragon Ball. En su menú, aparte de los juegos, podremos seleccionar varias opciones. Una nos hablará sobre la historia de este manga y anime, incluida una versión temprana del guión de la película live action Dragon Ball Evolution. Otra nos permitirá ver videos y aquí es donde se pone extraño. Todo el contenido fue tomado de YouTube. Hay una animación con juguetes de Dragon Ball, un mod para GTA San Andreas que convierte a CJ en Goku, una versión de Dragon Ball con personajes de los Simpsons y demás videos que recuerdo haber visto de niño, probablemente porque eran los primeros videos que aparecían al poner Dragon Ball en YouTube. Pero vayamos a lo más importante, los videojuegos. Este disco promete 10 juegos completos, lo cual es una vil mentira. Para empezar, todos los juegos presentados en este CD podían ser descargados gratuitamente desde internet, y eran o juegos Flash o juegos creados por fans con Mugen. Más allá de la legalidad de esto, esta era la práctica más común en este tipo de recopilaciones, y no me quejaría si es que los juegos fueran buenos. Ninguno de los juegos de pelea están completos. Algunos se ven mejor que otros y están en fases más avanzadas de desarrollo, pero la mayoría tan solo cuentan con un puñado de personajes que no están para nada balanceados. El único que cuenta con un amplio roster es una especie de port a Mugen de Jump Ultimate Stars para Nintendo DS, que se nota que todavía no está completo. Además, no sé por qué, pero en todos los juegos de pelea los personajes comienzan con un 300% de vida. Aparte de los juegos de lucha, tenemos una especie de Space Invader en donde controlaremos a Goku disparando con su nueva voladora. Un juego de carreras en 2D con 4 personajes jugables, uno de administración de recursos donde el objetivo es conseguir suficientes materiales para volver a la Tierra y el mejor por lejos, un creador de personajes de Dragon Ball. El disco de los superhéroes es un poco mejor, aunque de los 33 que trae hay un par que necesitan conectarse a la red para poder ser jugados. Igual que con el anterior, su catálogo está compuesto por juegos gratis, pero creo que la selección aquí es mucho mejor, especialmente porque se incluyeron varios juegos Flash oficiales, pero lamentablemente no son la mayoría. Hay algunos juegos de crear tu propio superhéroe, títulos de Hulk manejando un todoterreno, de Spider-Man corriendo carreras, o del trepamuros escapando de un zombie de Plantas vs Zombies mientras baila el Gangnam Style. Creo que lo mejor que contiene este disco es DC vs Marvel Comics, un Mugen completamente jugable y lo más importante, disfrutable. Respecto al contenido extra, posee información sobre el mundo de los cómics, copy-pasteada de Wikipedia, claro está, y los videos esta vez son en su mayoría trailers de película, y una pelea entre DC y Marvel que creo que fue hecha con alguno de los juegos de la WWE. Lamentablemente no pude reproducir ninguno, no sé por qué. Pasemos a otra colección más antigua, en este caso 6 grandes juegos volumen 2, del año 2002, creado por el estudio argentino Caimán. A diferencia del caso anterior, estos juegos fueron creados por el estudio detrás del disco. Si bien es de destacar el trabajo de los programadores, la palabra grandes juegos se queda grande. Los 6 juegos que contiene, dardos, submarinos, rompecabezas, reversi, dominó y batalla naval, resultan muy simples, no solo en lo que a gameplay respecta, sino que también en su presentación. Diría que Submarinos, un título donde tendremos que eliminar submarinos desde un barco, es el más ambicioso, pero aún así resulta bastante simple. Caimán desarrolló varios juegos importantes para la industria argentina, pero sin duda este no fue uno de ellos. Hablemos ahora de no un estudio, sino de una distribuidora argentina. Durante finales de los 90 y hasta aproximadamente los 2010,
PS3 se encargó de la distribución de videojuegos, tanto nacionales como internacionales. Principalmente los juegos que traía al país eran de estudios pequeños, aunque también llegó a comercializar juegos desarrollados por estudios más grandes, como algunos de los títulos de la saga Tomb Raider. Esta distribuidora comercializó varias recopilaciones de juegos, de las cuales poseó dos: 50 Hot Games y 251 Fabulous Games. Empecemos por 50 Hot Games, que su nombre no los engañe, porque no son 50 juegos, son 52, de acuerdo a lo que dice su menú, que se encuentra dividido en varias secciones. De la primera, juegos de acción, no pude jugar a casi ninguno, porque los títulos de disparo en especial funcionaban a una velocidad tan elevada que era imposible jugarlos. Creería que esto se debe a la velocidad de la Pentium 4 en la que los probé, pero no estoy del todo seguro. Intenté ejecutarlos en una máquina virtual y pasó lo mismo, por lo que no puedo opinar sobre ello, más allá de decir que la mayoría se veían igual. En la sección de juegos arcade se encuentran varios clones de títulos clásicos, como Pac-Man, Galaga, Space Invaders, entre otros. La sección de juegos de mesa trae justamente lo que hice: póker, ajedrez, etc. Los juegos de deporte son los más raros, pues muchos parecen que fueron divididos. Tenemos varias versiones de básquet que son prácticamente lo mismo, pero con algunos pequeños cambios. Lo mismo pasa con los juegos de béisbol, son las distintas partes de un juego de béisbol. Tenemos uno donde deberemos patear, otro en el que tendremos que recibir la pelota, y el más raro de todos en el que deberemos discutir con el referee. En la sección de estrategia hay varios clones de Tetris. El más interesante a mi parecer es uno en el que las piezas son partes de un panel. También hay un juego de estrategia coreano bastante extraño que sinceramente no logré entender. El otro disco de PS3, 251 Fabulous Games, no contiene la cantidad de juegos que dice tener. Muchos de los títulos de cartas que posee cuentan con distintos modos, y eso es tomado como juegos extra. Además, hay varios títulos como el ajedrez que tienen diferentes variantes que también son presentadas como juegos nuevos. Si eso no fuera poco, está repleto de títulos del estilo Candy Crush, que si bien son diferentes, no traen ningún cambio que resulta realmente divertido. Diría que lo mejor que tiene para ofrecer son algunos juegos de naves. Nebula Fighter, que tiene unas hermosas animaciones, aunque solo es una demo. Demon Stars, otro juego de naves también muy bueno, y un plataformero parecido a Airborne Shims llamado Crazy Drake, que también es una demo. Algo que me molestó es que cada vez que quería jugar un juego tenía antes que instalarlo. Algo que es un tanto molesto, ya que para entrar al menú desde donde se inician los juegos, primero hay que instalarlo. Hubiera sido más sencillo que se instalara todo junto o que los juegos corrieran directamente desde el CD. Puedo llegar a comprender que esto se debe a los tamaños que tenían los discos antes, pero tal vez esto pudiera haber sido más sencillo si desde la instalación hubiese sido posible elegir si quiero instalar todos los juegos o solo algunos. Bueno, hemos llegado al último par de discos, ambos de la compañía Mágico. ¿Habrá aquí algún juego que valga la pena? En Elige tu propia diversión, 29 juegos para PC, aunque se nos ofrece el juego de los Sims en la portada, lo que se nos da es simplemente la demo del juego, que nos permite crear un Sims y nada más. Creí que se incluiría la versión para celulares, ya que es la que se ve en la portada, pero ni siquiera eso. Lo que es entendible, ya que en la contratapa dice tratarse de un software legal. Aparte de la demo de los Sims, también hay otras, de juegos de estudios pequeños, siendo la que más resalta la de Europa Universalis 3. El resto son juegos Flash. Como si no hubiera sido suficiente con el otro CD, la gran parte de ellos son títulos de estilo Candy Crush. Pero aún teniendo en cuenta eso, la lista de juegos es mucho mejor que cualquiera de las anteriores. Contiene incluso títulos que recuerdo haber jugado en mi infancia, como Playing with Fire, una copia de Bomberman y uno de un pescadito que recuerdo haber visto varias veces en páginas como minijuegos. Además, aquí encontré un título que, aunque lamentablemente es bastante corto, es muy divertido. Su nombre es Pulpy Hazard y consiste en tomar la mayor cantidad de casillas posibles en un tablero similar al de ajedrez, utilizando pulpos. Podremos colocar pulpos tanto en casillas no ocupadas como en casillas que tienen a nuestros propios pulpos. Si hacemos esto último un total de 4 veces, nuestro pulpo explotará y esparcirá más pulpos en casillas de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Esto nos permitirá esparcir nuestras criaturas en el tablero y pasar a nuestro lado pulpos enemigos. Es un juego que realmente se los recomiendo. El último disco de este video es un tanto especial, ya que me lo compraron durante unas vacaciones, creo que entre 2006 o 2007. De pequeño no sabía muy bien cómo usarlo, así que no llegué a jugar a muchos de los juegos que tenía. Pero ahora, aproximadamente 15 años después, puedo decir que de todos los que les he hablado, Aventuras Gráficas Volumen 3 es sin duda el mejor. Tiene una buena selección de demos, entre ellos Doom 3, que recuerdo que me asustó cuando lo jugué de niño, la demo Sonic Knuckles, Sonic 3D Blast, entre otros. Mientras que por el lado de títulos gratuitos, vale la pena destacar una especie de Twisted Metal
o Vigilante 8, que puede ser jugado en multijugador, un juego de pelea llamado Dogma y una mezcla entre R-Type y Gradius llamado G-Type. Volviendo a las preguntas que me hice al comienzo del video, diría que estas colecciones solo valían la pena si no tenías internet, pues como vimos, la mayoría eran demos y juegos distribuidos de manera gratuita en la red. Pulp y Hazard sin duda fue lo mejor de estos discos. Espero que exista algún otro juego de este estilo, porque sinceramente me resultó un juego muy divertido. Si tuvieron alguna experiencia similar, no duden en dejarlo en los comentarios. Ya sin nada más que decir, me despido. Muchas gracias a los usuarios que donan en Patreon y a los miembros del canal. Sin ustedes, este video no hubiera sido posible. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video.